Bibles to the book. Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Vamos a ir a Malaquías 5, digo, 4, The last two verses of the Old Testament. los últimos dos versículos del Viejo Testamento. And we find here a prophecy Tenemos aquí una profecía about a work to be done before Jesus comes. de un trabajo antes que Jesús venga. It says, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Now, let me ask just a very obvious question. Voy a hacer una pregunta. Is this Elijah the prophet that we read about in the Bible, the same one? ¿Es Elías el profeta de que escuchamos en la Biblia? No, No. clearly. Because this is a prophecy looking forward, and Elijah had already died. Obviamente Elías ya había muerto, entonces no puede ser Elías otra vez. So this is someone who is going to do the work of Elijah the prophet. Es una persona que va a hacer el trabajo de Elías el profeta. And then it specifically states what that work is. Y específicamente dice qué es el trabajo que va a hacer. It says, He shall turn the heart of the fathers to the children, Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos and the heart of the children to the fathers. y el corazón de los hijos hacia los padres. So it's talking about someone who is going to do a work before the great and dreadful day of the Lord. Nos dice, alguien va a hacer un trabajo antes del terrible día del Señor. Now, is that the first or the second coming of Jesus? ¿Esa es la primera venida de Jesús o la segunda? The second, obviously, the great and Obviamente. dreadful day. Obviamente Right. es la segunda venida de Cristo porque es un gran día grande y terrible. Okay, so before the coming of Jesus, the second time, Entonces, antes de la venida de Jesús por segunda vez, there's a work to be done. hay un trabajo que hacer. And what does it say here? ¿Y qué dice aquí? Let's put it here on the screen. It says, He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. So there's a work here of the restoration of the family. Aquí un trabajo de la restauración de la familia. Would we all be in agreement with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yeah, it says turn the hearts, fathers to the children, children to the fathers. Obviamente dice volver al corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. So this is restoring the family Eso es restaurando la familia before Jesus' second coming. antes de la segunda venida de Cristo. And it's interesting to me that this is, out of all the very important things that need to be done before Jesus' coming, De todas las cosas que tenemos que hacer antes que Jesús venga, this is the one thing that the Bible names. esa es la única, una de las cosas que la Biblia dice. At the very end of the Old Testament. En la parte última del Viejo Testamento. But is that the only thing? ¿Será esto lo único? Well, if we go to the New Testament, Si vamos al Nuevo Testamento, we find in Matthew chapter 24, Mateo capítulo 24, I think a verse that probably most of us know pretty well, un versículo que tal vez muchos de nosotros sabemos, and that's verse 14. y el versículo 14. It says, This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Okay, so here's something else that has to be done. Entonces, obviamente es otra cosa que tenemos que hacer. Preach the gospel to the world. Predicar el evangelio en todo el reino. So we need to restore the family, Restaurar la familia, according to Malachi, conforme a Malaquías. and we need to preach the gospel to the world. Y tenemos que predicar el evangelio al mundo. I have a question. Ok, tengo una pregunta. Do you think those two things might be connected? ¿Tú crees que estas dos cosas pueden ser conectadas? Do you think the restoration of the family ¿Tú crees que la restauración de la familia and the Great Commission y la gran comisión might be connected? puede estar conectado? All right, let's see if we can connect them. Vamos a ver si podemos conectarlo. Let's read something here from the book Education. Vamos a leer del libro de educación. It says, With such an army of workers as our youth rightly trained might furnish, Dice, con semejante ejército de obreros como nuestros jóvenes, bien preparados,
how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. Podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado. Okay, wait, this is talking about the Great Commission, Obviamente está hablando de la Gran Comisión and it's saying we need an army of workers, y dice que necesitamos obreros, un ejército de obreros. but it says rightly trained. Pero dice bien preparados. So there's a training Hay un entrenamiento to fulfill the Great Commission. para terminar en la Gran Comisión. Are we starting to make connections? ¿Estamos haciendo las conexiones ahora? We saw the restoration of the family Vemos la restauración de la familia and the Great Commission, y la Gran Comisión, but now we see there's a training involved. pero ahora tenemos que ver que hay una preparación que está involucrada. And we're going to call that Vamos a llamarlo true education. verdadera educación. An education that truly prepares us to do the work of the Lord. Una educación que realmente nos prepara para hacer la obra del Señor. And we read here, Y leemos aquí, now as never before, we need to understand the true science of education. ahora como nunca antes tenemos que saber lo que es la verdadera educación. If we fail to understand this, it's on the next slide there, we shall never have a place in the kingdom of God. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Wait, Dios. so this is preparation for Jesus coming also, isn't it? Eso es también una preparación para la segunda venida de Cristo, Okay, ¿no? so now I think we have three things we need to talk about. Ok, ahora tenemos tres cosas que tenemos que hablar. And I'm going to put them here. Y vamos a ponerlo aquí. Preparation for Jesus coming, three items. Preparación para la venida de Jesús, tres cosas. And before I get to these, let me just ask a question. Antes de llegar ahí, voy a hacer una pregunta. How many want Jesus to come? ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús venga? Okay, how many want to be prepared for Jesus coming? ¿Cuántos de ustedes quieren estar preparados para que Jesús venga? Okay, and how many want to prepare others for Jesus coming? ¿Cuántos quieren que preparar a otros para la segunda venida? Okay, so I think this slide here is going to interest every one of us. Entonces, todo esto, no todos nosotros vamos a estar interesados de estos que vienen ahora. Three important things. Tres cosas que vienen ahora. First, Primero, the Malachi message, el mensaje de Malaquías, which is que es a restoration of the family. la restauración de la familia. Second, we need an army that's trained properly. Segundo, necesitamos un ejército bien formado, That's true education. que significa la verdadera educación. And we need the Great Commission, Y también necesitamos la gran comisión, which is the gospel preached to the world. que sería el evangelio predicado So- al mundo. Three things that need to happen for Jesus coming. Tres cosas que necesitas que hacemos antes que Jesús venga. Our families restored, Nuestras familias restauradas. rightly train the army, Un ejército bien preparado and preach the gospel to the world. y predicar el evangelio al mundo. Now, Ahora, I asked earlier, are these connected? les pregunté, ¿están conectados estos tres? Are these like three separate things that we're going to do? And Chrissy will take care of one project, and Ricky will take care of the other, and I'll take care of the third one. Entonces, esos son tres proyectos, que Cristi va a tomar un proyecto, yo tomo el otro y Joshua va el otro. Or do you think they're actually connected with each other? ¿O será que están conectados juntos los unos con el otro? Do you think that if our families are restored, Si nuestras familias están restauradas, maybe then we could train our young people correctly, ahí vamos a entrenar a nuestros hijos correctamente and then we could preach the gospel to the world? y ahora vamos a predicar el evangelio al mundo. Do you see the progression there? ¿Puede ver en la progresión? Now, do you think that we could start with point number 3? ¿Será que podemos empezar con el punto 3? Can we preach the gospel to the world if we don't have an army trained? ¿Podemos predicar el evangelio si no tenemos un ejército preparado? No, it's not possible. No, no es posible. How do we have an army rightly trained ¿Cómo vamos a tener un ejército preparado if we don't have a family restored? si no tenemos una familia restaurada? Do you see how these work together? ¿Ven cómo funcionan juntos? But let's read something else. Ok, vamos a leer otra cosa. The greatest evidence of the power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, well-disciplined family. La mayor evidencia del poder del cristianismo que se puede presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. This will recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. Esta recomendará la verdad como ninguna otra cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. Okay, do we find here the message of Malachi? Vemos aquí el mensaje de Malaquías, Restoring the family? Is that in here? restaurando la familia. Yeah, Sí. of course it is. Claro que sí. Do we find here the fulfillment of the Great Commission? Vemos aquí la gran comisión.
Clearly, because it says this is the greatest power for Christianity. Obviamente, porque dice es la evidencia mayor que tenemos del poder del cristianismo. And how are we going to do all this? ¿Y cómo lo vamos a hacer? We're going to need to properly educate. Tenemos que educar apropiadamente. So I have a question. Vale, tengo una pregunta. Do you think maybe God designed ¿Será que Dios diseñó todo esto? that the family Que la familia is the training center es el entrenamiento o el for centro de an entrenamiento army para el ejército to finish the work? para terminar la obra? Let me say that again. Is the family the training center for an army to finish the work so that Jesus can come? Vamos a decirlo aquí. Entonces, sería que la familia es el centro de entrenamiento para preparar un ejército para el gran comisión. And do you think Satan is attacking the family? ¿Tú crees que el Satanás está atacando a las familias? Obviously. Obviamente sí. So I think we can understand the importance of the family by the fact that Satan is attacking the family. Entonces vemos la importancia de la familia porque Satanás está atacando a todas las familias. Now, I wish we had more time. Yo esperaría más tiempo. I want to take us through a little history so we can understand more of this attack on the family. Entonces quería mostrarte la historia para vermos el ataque de Satanás. contra la And familia. there's a lot more that we could study. Y hay mucho más que podemos But estudiar. I just want to do a quick overview Vamos a ver un repaso, ¿verdad? and then look at how we can work at restoring our families. Para ver cómo nosotros podemos restaurar las familias. Does anyone know in what year we organized the Seventh-day Adventist Church officially? ¿Alguien sabe qué año organizamos la iglesia adventista? 63. Okay, very good. Obviamente, 1863. And does anyone know if there was a specific message given to us as a people in that year? ¿Sabes que hay un mensaje que nosotros teníamos en 1863? Anyone know? ¿Cuál There are many mensaje? messages given, but this I- year there was a particularly important message, Hay muchos mensajes, pero este año hay uno particular. and that was the health message. Era la reforma And por salud. I think that's really interesting. It must tell us something about how important that message is. Es interesante porque nos muestra cuán importante es el mensaje que nos dio. Because it's the first one. Porque era el primer mensaje. You're going to start with this one, Si vamos a empezar con este. and it lays the foundation for later messages. Y eso causa una fundación para los mensajes que vienen. Why do you think that is? ¿Por qué tú crees? For the health of our minds. Para la salud de nuestra mente. How many of you have ever been sick? ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? We've all been sick, right? Claro que sí. How does your mind feel right then? ¿Cómo la mente se siente en ese momento? Not very, not working very well, is it? No está funcionando muy bien, ¿verdad? You see, the health of our body is connected with the health of our mind. Entonces la salud del cuerpo se conecta con la salud de la And mente. God understands this. Y Dios sabe So he eso. said, I need my people to follow the message of health so that then I can give them more light. Entonces yo necesito que el pueblo mío tenga el mensaje de salud para que puedan aceptar la luz que viene. Because 9 years later, Porque 9 años después there was another big message. había otro mensaje muy claro. And that was the message of true education. Y esa la mensaje de verdadera educación. And this message had two purposes. Y ese mensaje tenía dos propósitos. The first was to transform the character for Jesus' coming. El primero era para transformar el carácter para la segunda venida de Cristo. And the second was to train workers to give the Great Commission. Y la segunda era para entrenamiento de obreros para la gran comisión. Because God had another message to give Porque Dios tenía otro mensaje that was supposed to be the Era- completion of the work. para terminar la obra. Anyone know what year that happened? 1888, exactly. All right, righteousness by faith, 1888. Y el mensaje era de la justificación por la fe, 1888. And in God's plan, Y en el plan de Dios, if we had accepted this message si nosotros hubiéramos aceptado ese mensaje completely, completamente, And- obviamente, preached it to the world, y predicarlo al mundo, the work would have been finished. y la obra sería terminada, We would have seen the Sunday laws, Jesus would have come. ya hemos visto la ley dominical y Jesús ya hubiese venido. But very sadly, Pero tristemente it didn't happen. no pasó así. I wonder why. ¿Será por qué? I wonder ¿Será? if it's because we didn't fully accept the health message. Porque nosotros no realmente aceptamos la reforma por salud. So we weren't ready for true education. Porque no estábamos listos para la verdadera So we educación. weren't ready for righteousness by faith. Así que no estábamos listos para la justificación por la fe.
And a few years later, the Lord said, Y años después, Dios dijo esto. if every soldier of Christ had done his duty, Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, the world might ere this have heard the message of warning. el mundo habría oído el mensaje de la amonestación. But the work is years behind. Mas la obra ha sufrido años de atraso. While men have slept, Satan has stolen a march upon us. Entre tanto, que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Now, wait a minute. What's happening? Ahora, ¿qué está pasando? While God's people were sleeping, Mientras el pueblo de Dios estaba durmiendo, what did Satan say? ¿qué hacía Satanás? Ah, they're sleeping. I'll take a nap also. Entonces Satanás decía, están durmiendo, entonces yo voy a dormir también. Is that what he said? No. While we're sleeping, Mientras nosotros dormimos, Satan's busy. Satanás está obrando. Satan doesn't take a break. Satanás no toma breaks. So while God is trying to revive his people Mientras Dios está tratando de hacer un revivimiento en su pueblo and train them to finish the work, y entrenarlos para que termine la obra, but they weren't accepting the messages, pero no estaban tratando el mensaje, Satan said, now's my opportunity. Satanás dijo, ahora es mi oportunidad. Now let's see what Satan did. Ahora vamos a ver lo que hizo Satanás. Okay. Ok, Note the dates. This is important. noten las fechas, eso es importante. 1872 was 1872, the year of the message of true education. el año del mensaje de la verdadera educación. I wonder if we would find an attack through false education in the same year. ¿Tú crees que vamos a encontrar un ataque de falso educación en ese año también? Okay, let's look. Vamos a ver. All right, 1885. 1885. We can go to the next slide. Ah, sí. I'm going to go forward a few years and then we're going to go back. Vamos a ir adelante unos pocos años y después regresar. We read, why is there so great a lack of missionary spirit among our youth? Dice, ¿por qué hay tan gran falta de espíritu misionero entre nuestra juventud? Okay, so 1885, 1885. for about 15 years now, we've been receiving these messages on proper education for our children. Ya hemos recibido los mensajes por casi 15 años de cómo educar a nuestros hijos. And then it's written, why don't we have the army yet? Y dice, ¿por qué no tenemos el ejército ya? For 15 years, you've been receiving the message on training the army, but we don't have the army. Por 15 años ya ha recibido el mensaje de entrenamiento de nuestro ejército, pero no tenemos uno. Why? ¿Por qué? Well, let's continue. Vamos a seguir. It is because they have not been educated to realize their responsibility. They have not been trained to render service for God. Es porque no han sido educados para reconocer su responsabilidad. No han sido entrenados para prestar servicio a Dios. Had they been educated from the beginning of their religious experience to be true to their faith, fervent in piety, and in sympathy with Christ's longing for the salvation of souls, there would now be an army of youth to enter missionary fields. Si hubieran sido educados desde el principio de su experiencia religiosa para ser fieles a su fe, fervientes en la piedad y en simpatía con el anhelo de Cristo por salvación de las almas, ahora habría un ejército de jóvenes para entrar en los campos misioneros. Okay, remember, this is just before 1888. Recuerda, eso antes de 1888. The Lord wants to finish the work. Dios quiere terminar la obra. And for 15 years, his people have been receiving messages on how to train the army. Entonces, por 15 años, Dios ha dado mensaje de cómo entrenar el ejército. But there is no army. Pero no hay ejército. Why? ¿Por qué no? Because they haven't been trained. Porque no fueron entrenados. So we've completely not embraced this message of education. Entonces, no completamente cogimos este mensaje de verdadera educación. So this is a problem with teachers, right? Entonces, eso es un problema de los maestros, ¿no? This is a problem with schools. Sería un problema de las escuelas, ¿no? Or is it? ¿O será? Let's read what this says next. Remember, we're talking about the family. Pero recuerda, estamos hablando de las familias. It says fathers and mothers. Wait, I thought we were talking about education. Dice padres y madres, pero estamos hablando de educación, ¿no? But it says fathers and mothers. Dice aquí padres y madres. It's your own lack of godliness and devotion that has brought carelessness and indifference into your households and placed your children in the ranks of the enemy. Dice, es vuestra propia falta de piedad y devoción lo que ha traído la negligencia y la indiferencia a nuestros hogares y ha colocado a vuestros hijos en las filas del enemigo.
Now that should make us kind of wake up. Eso sería ese mensaje sería levantarnos, ¿no? Why aren't our youth part of that army to finish the work? ¿Por qué nuestra juventud no es parte del ejército para terminar la obra? Because they haven't been trained. Porque no fueron entrenados. And who should be training them? ¿Quién sería que tenían que It says entrenarlos? fathers and mothers. Madres y padres. So my point to why I'm reading this El punto de por qué estoy leyendo esto, is because I understand our mentality. yo entiendo nuestra mentalidad. When I use the word education, Cuando yo pongo la palabra educación, most of you, muchos de ustedes, most of us, that's normal, es normal. think, oh, education, that's schools, that doesn't concern me. Educación significa, bueno, las escuelas. Eso no tiene nada que ver But conmigo. we can understand very clearly here, Y podemos entrar muy claro aquí. after 15 years of receiving this message on education, Después de 15 años de recibir este mensaje de educación, the Lord says, el Dios dice, all of this has been centered in the family. todo eso fue centrado en la familia. Education is not something just about the school. Education is something that centers in the family. Educación no es solamente de las escuelas, sino prácticamente fue centrado en la And familia. if our families are not restored, Y si nuestras familias no están if we're restauradas, not embracing this message of Malachi, si no estamos cogiendo este mensaje de Malaquías, we cannot finish the work. no podemos terminar la obra. Do we want to finish the work? Sí, queremos terminar el lugar. I thought missionary work was going to getting on an airplane and going to Africa. Yo pensaba que un misionero sería una persona que se va a África en un avión. No, No. according to this. No The conforme most a esto. important missionary work is La más importante obra misionera es in the home, adentro del hogar, because that's how we're going to finish the work. porque así vamos a terminar la obra. But as long as we're flying to Africa but not taking care of our own homes, we're not going to finish the work. Pero si estamos viajando a África y no ayudando en nuestros hogares, no vamos a terminar la obra. But now, Ahora, remember, we're talking about the work of God estamos hablando del trabajo de Dios and then this counter-reformation that Satan's doing. y ese es, ¿cómo se dice counter-reformation? Reforma... Contra-reforma. Contrarreforma, muy bien, gracias. Una contrarreforma que está haciendo Satanás. Uh-huh. Thank you. Now, around the same time, 1800s, Incluso en este tiempo, en el 1800, a new system of education began to be developed. un nuevo sistema de educación empezó a desarrollarse. Again, I wish we had hours to study this. It's really interesting. Yo quisiera tomar horas para estudiar esto y es muy interesante. But I just want to give us a snippet to understand what Satan was doing. Pero le quiero dar un poquito simplemente para enseñarle lo que Satanás estaba God haciendo. wants to train an army. Dios quería instruir un ejército. And Satan says, I want to train an army too. Y Satanás dice, yo voy a entrenar a un ejército también. But an army for me, not for God. Pero un ejército para mí, no para Dios. And he did the same thing through education. Y él lo hizo igualmente con la educación. So a new idea of education began to develop in the world. Una nueva idea empezó a desarrollarse en el mundo. And this started in the area that was called Prussia at the time. It's Germany now, that area of the world. Y empezó en el área de Prussia, que es un lugar en Alemania. And it had some interesting characteristics. Y tenía unas características muy interesantes. So first of all, sorry, I think I forgot to translate your slide there. That's okay. The Prussian education was state-funded. La educación en Prussia, en Alemania, fue fundado por el Estado. Now this was a new idea. Es una nueva idea, ¿no? It seems normal to us, but that was a new idea back then. Para nosotros es normal que hacemos eso ahora, pero para eso es nuevo para ellos. It was compulsory for all children. Tenía mandatorio para todos los niños. Also a new idea. Ahora otra nueva idea. There was national or standardized testing. También había pruebas o exámenes nacionales para todos. That was a new idea too. Era algo nuevo también. And people were like, why would you do that? Every child is different. Why test them the same? ¿Y por qué uno dice, porque todos los hijos son diferentes? Porque tiene que poner la misma prueba o la misma examen. The purpose of this system was to make everyone the same. Y el propósito de ese sistema es para ser todos iguales. Followers of the wrong army. Seguidores del ejército equivocado. I think I could have put this slide here Yo creo que voy a poner esta slide aquí. without Prussian, Y lo podía poner sin Prussia. and you would have said, oh, that's school today.
right? Y hubieses dicho que esas son las escuelas que tenemos hoy. You see, our system of education today is modeled after the Prussian system. Entonces, nuestra educación hoy que tenemos aquí en Estados Unidos, el modelo sería Prussia. Because the designers of our system actually traveled to Prussia, looked at their methods, and brought them back. Entonces, los que diseñaron la educación aquí en Estados Unidos fueron a Prussia para estudiar lo que ellos hicieron y lo trajeron para atrás. But why were they doing this? ¿Pero por qué lo estaban haciendo What was así? their purpose? ¿Cuál era el propósito? Okay, let's look at one of the leading influencers of the Prussian system. Vamos a ahora escuchar el influenciador de Prussia en ese entonces. He said, Él dijo, education should aim at destroying the free will, so Sí. that after the pupils have left school, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. dice, la educación debe tener como objetivo destruir el libre albedrío, de modo que cuando los estudiantes hayan salido de la escuela sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que sus maestros hubiesen deseado. Wait a minute. Espérate aquí. Is that a good purpose of education? ¿Será eso un buen propósito para la educación? This was the purpose of the system which we are following today, though. Ese es el propósito de ese sistema que nosotros en Estados Unidos estamos siguiendo. Why have everybody in the same class? ¿Por qué tenemos todos en la misma clase? Why have everybody take the same exam? ¿Por qué todos están cogiendo el mismo examen? Why have a standardized curriculum? ¿Por qué tenemos un currículo estandarizado? So that you don't have to think, you just follow. Para que no pienses, solo sigues. Everybody the same. Todos iguales. Get rid of the individuality. Elimina el individuo. This was the purpose. Ese es el propósito. He also said, you Dijo need también. to fashion the student in such a way that he simply won't desire to do. It says simply cannot will or simply cannot desire otherwise than what you wish him to will. Debes moldear al estudiante de tal manera que simplemente no puede desear otra cosa que lo que tú quieres que él desea. And then there was a man. His name was Horace Mann. Entonces había un hombre, se llamaba Horace Mann. He traveled to Prussia in 1843. Él llegó a Prussia en 1843 And then he traveled back to the United States y regresó otra vez a Estados Unidos. and he became the leading designer of our educational system. Y él fue el diseñador oficial de la educación en Estados Unidos. And this began to take a few years. Y eso empezó a llegar a un pocos años. And the school reorganized its teaching along lines dictated by the new psychology of instruction which had come to us from abroad. Dice, la escuela recorrió su enseñanza siguiendo las líneas dictadas por la nueva instrucción de psicología que nos había llegado del extranjero. And beginning around 1880 to 1885, our schools began to experience a new but steady change in purpose. Dice, empezando alrededor del 1880 a 1885, nuestras escuelas comenzaron a experimentar un nuevo pero continuo cambio de propósito. What years? ¿Qué años? Now those are interesting dates. Mira las fechas, muy interesante, ¿no? Remember we were seeing the message that God gave us in the same years? Recuerda que Dios quería un mensaje para nosotros en los mismos años. So we see God's giving a message of true education, Satan is working against it. Entonces, Dios ha dado un mensaje de verdadera educación y Satanás está haciendo su contrarreforma. Now let's, for sake of time, let's go to William Torrey Harris here. Ahora vamos a ir a William Torrey Harris. William Torrey Harris did something in 1873. Él hizo en 1873 algo interesante. He was one of the leading influencers of our system here in the United States. Él es uno de los mayores influenciadores de los Estados Unidos. He was Commissioner of Education for the United States for 17 years. Él fue el director de educación en Estados Unidos por 18 años. 17 years, yeah. Oh, 17 años. Ajá. And in 1873, he began the first permanent and public kindergarten in the United States. Y en 1873 él empezó el primer escuela preescolar, ¿sí se dice? Kindergarten, público permanente en Estados Unidos. What year? ¿Qué año? 1873. 1873. Now, what year was that first message of true education given to us as a people? ¿Y en qué año fue el mensaje dado a nosotros como verdadera educación? 72. Okay. 1872. Now, I want us to notice something fascinating. Mira lo fascinante que es esto. In this message in 1872, En este mensaje en 1872 there was this paragraph. había este
parágrafo. It said parents should be the only teachers of their children until they have reached 8 or 10 years of age. Mira, los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños hasta es que estos hayan cumplido de 8 a 10 años. As fast as their minds can comprehend it, the parents should open before them God's great book of nature. Dice, los padres deben abrir ante sus ojos el gran libro de la naturaleza de Dios, tan pronto como ellos pueden comprenderlo. And the only schoolroom for children until 8 or 10 years of age should be in the open air. El único salón de clase para los niños menores de 10 a 8 años debe estar al aire It libre. should be in nature, it explains. En la naturaleza se explica aquí. Okay, you see what the instruction is. ¿Ven las instrucciones aquí? 1872, 1872, God tells parents, Dios le dijo a los padres, until the age of 8 or 10, hasta los 8 a 10, your children need to be with you. los niños tienen que estar con ustedes. Don't put them in a classroom. No lo pongan en otra clase, Don't give them textbooks. no le den libros textos. Spend time outdoors. Ayuda a que tomen su tiempo afuera en la naturaleza. Teach them from nature. Explícale las cosas de la But naturaleza. most importantly, Pero más importante, keep them with you. estén con ustedes. What year? ¿Qué año fue esto? 1872. En el 72. Because what was going to happen? Porque ¿qué iba a pasar? The very next year, El próximo año, the kindergarten program was going to start. el primer kindergarten o preescolar empezó. Do you think God knew about that? ¿Tú crees que Dios sabía eso? Of course. Claro que sí. And so God says, there's a new program that's going to come. Entonces Dios dice, hay un nuevo programa que iba a venir. Parents, Padres, don't fall for it. no se decepciones. ¿Cómo es? No se engañen. Gracias. This is not my plan, God says. Dios dice, este no es mi plan. My plan is that your children stay with you. Mi plan es que tus hijos se mantienen contigo. And so again, we find this emphasis on the work of parents, Ahora empezamos a ver el énfasis en el trabajo de los on the padres, work of the family. el trabajo de la familia. There's so much more that we could look at. But Hay mucho más que podemos ver aquí. let's read one other statement here from a man named Bertrand Russell. Vamos a ver otro, how do you say quote? Cita. La cita, gracias. Una cita de Bertrand Russell. And he's a great influencer. Es un Was. influenciador, ¿verdad? Antes. And he wrote, "It is to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over the individual mentality than they now have even in totalitarian countries." Es de esperar que los avances en fisiología y psicología den a los gobiernos mucho más control sobre la mentalidad individual de lo que ahora tienen incluso en los países totalitarios. Fichte, now he's talking about the Prussian system, Fichte laid it down that education should aim at destroying free will, so that after pupils have left school, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. Dice, Fitch estableció que la educación debe tener como objetivo destruir el libre albedrío, de modo que cuando los estudiantes hayan salido de la escuela sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que la que sus maestros hubiesen deseado. That's a terrible thing. Eso es algo terrible, ¿no? But Bertrand Russell wrote about how they could be more effective to accomplish this purpose. Entonces Bertrand Russell, él escribió cómo pueden hacer más efectivo para cumplir esto. And do you know what he said? ¿Usted sabe lo que dijo él? How we can accomplish this? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir esto? He said, first of all, the influence of the home is an obstacle to the indoctrination of children. Dice, la influencia del hogar es un obstáculo para la indoctrinación o adoctrinamiento de los niños. And not much will be accomplished if the indoctrination does not begin before the age of 10. Y dice, no se conseguirá mucho si el adoctrinamiento no comienza antes de los 10 años. So you see what's happening here. ¿Tú ves lo que está pasando aquí? God says, until the age of 8 or 10, parents, you have the responsibility to shape their minds for the army of God. Si bien aquí, Dios dice a los padres, tú tienes la oportunidad de moldear las mentes de sus hijos de 8 hasta los 8 a 10 años. And train them for the army of God. Y entrenarlo para el ejército de Dios. And Satan says, well, I have a different plan. Y Satanás dice, yo tengo un plan diferente. Control the mind. Controlar la mente. How? ¿Cómo? Through education. Por la educación. How? ¿Cómo? Start before the age of 8 to 10. Empezar antes de los 8 a 10 Get them años. out of
the home and into the system. Sacarlos de las casas adentro del sistema. I think we can understand the battle. Entonces podemos ver la batalla aquí, ¿no? And Horace Mann, that individual who traveled to Prussia and studied their methods and brought them back, Y el Horace Mann, el que estudió en Prussia y trajo esas ideas para Estados Unidos, he said, "We who are engaged in the sacred cause of education are entitled to look upon all parents as having given hostages to our cause." dice, nosotros entonces que estamos comprometidos a la causa sagrada de la educación, tenemos derecho a considerar a todos los padres como si nos hubiesen dado rehenes a nuestra causa. Wow, this is the language of war, Eso es un lenguaje de guerra, right? ¿verdad? He's saying they're giving hostages. Ellos nos están dando Wait a minute. rehenes. In war, you don't usually give hostages. You have to go capture them, right? Y en el batalla uno no es dado los rehenes, sino tenemos que capturarlos. But he's saying here parents are just willingly giving their children to be trained for the wrong army. Y dice, los padres voluntariamente nos están dando los hijos a nuestro ejército. We read that children and youth may be trained in such a way as to become workers in the master's vineyard. Los niños y los jóvenes pueden ser formados de tal manera que llegan a ser obreros en la viña del Señor. That's encouraging. Eso es muy impresionante. We can train them, Podemos entrenarlos. but who's going to train them? Entonces, ¿quién lo va a entrenar? It says the Lord desires them in his service, and he looks to parents to train them in such a way as to make them missionaries at home and abroad. Dice, el Señor los desea a su servicio, espera que los padres los formen de tal manera que se conviertan en misioneros en su país y en el extranjero. He looks to who? ¿Ven a quién? Parents. God's waiting. He says, I need an army. Dice, Dios está esperando, necesita un ejército. Parents, are you going to train them? Dice, padres, ¿van a entrenarlos? So I think we've seen the message Vemos el mensaje, of Malachi. vemos el mensaje de We've seen this Malaquías, great need that we have to train an army. vemos la necesidad para entrenar un ejército, We've seen a little bit of the attack. vemos el ataque que estamos viendo. And in the last little bit of time that we have, when do we need to stop? Ah, go. Keep going. That's a dangerous thing to say. I want to look just at a few points quickly of how we can fulfill this message of Malachi. ¿Y cómo podemos cumplir con el mensaje de Malaquías? What can we do to restore our families? ¿Qué podemos hacer para restaurar nuestra familia? The first thing we need to do is to prioritize the work and the mission of the family. Lo primero que es dar prioridad al trabajo y la misión de la familia. So, as a church, we need to recognize that this is our greatest tool for the spread of the gospel. Para nosotros, la iglesia, eso es la herramienta mejor que tenemos para cumplir con la predicación del Evangelio. And you know what I've seen many times, sadly? Y tú sabes que hemos visto, tristemente, I'm not criticizing, I'm just identifying, hey, this is something we need to fix. no estoy criticando, sino es algo que tenemos que arreglar. Many times we have very godly families Muchas veces tenemos familias honestas y, ¿cómo se? Piadosas, gracias. where the parents are being very careful to train their children. Donde los padres están muy cuidadosos para entrenar a los hijos. And as a church, we need help in the church. Y como en la iglesia necesitamos ayuda. And we look to those families to give us help. Y vemos a esas familias para ayudarnos. And many times we put so much work on those parents of church work Y le ponemos trabajo a esos padres como trabajo de la iglesia. that it takes them away from the time they need to be spending with their children. Y los quita en el momento de tiempo con las familias. So we need to recognize that the parents' work in the home Tenemos que reconocer que el trabajo que los padres hacen en el hogar is the most important missionary work possible. es la obra más importante. And if we really believe that's important missionary work, Y si nosotros creemos que esa es la más importante, as a church, we are going to be helping support those parents rather than giving them work that's going to call them away from their family. tenemos que, como una iglesia, apoyar las familias y no sacarlos y darles más trabajos afuera de lo que tienen que hacer en el hogar. We read, there's no more important field of effort than that committed to the founders and guardians of the home.
Dice, no hay campo de acción más importante que el señalado de los fundadores y protectores del hogar. No work entrusted to human beings involves greater or more far-reaching results than does the work of fathers and mothers. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y las madres. It's important, it's vital Es importante, es that we vital. understand that the parents' work in the home is missionary work. La obra de los padres adentro de sus hogares es obra misionera. I've had a conversation with parents many times, He tenido muchas conversaciones con padres. and they tell me, we've been studying about true education. Hemos estudiado de la verdadera educación. We're understanding true education. Estamos entendiendo la verdadera educación. We want to start a ministry. I think we're going to start a school. Queremos empezar una misión, una escuela tal vez, But they have little children. pero tienen hijos pequeños. I say, no, you haven't understood true education yet. Entonces no he empezado con la verdadera educación todavía. Because if you're taking on a work or a ministry that takes you away from that missionary work in the home, that is not true education. Si tú estás empezando un trabajo que te saca del hogar afuera donde están los hijos, entonces eso no es verdadera educación. They did a study on successful Christian parents, Ellos hicieron un estudio de padres con éxito and they found that those successful Christian parents saw parenting as their primary job. Ellos vieron que vio la crianza de sus hijos como su trabajo principal. They also did not leave the discipling of their children to the church or the school. No dejaron el discipulado de sus hijos a la iglesia o la escuela. We live in a society that wants to outsource our work. Nosotros tenemos una sociedad que todo el trabajo queremos dárselo a otro. If I make enough money, then I can just pay someone to do my stuff for me. Entonces, si yo hago suficiente dinero, entonces solo pago a alguien que me lo haga. And we treat the same with our children. Y hacemos lo mismo con nuestros hijos. But God has given this responsibility to the parents. Pero Dios ha dado esta responsabilidad a nuestros padres. And they also accepted from the beginning that they would be countercultural. También han aceptado que serían contraculturales. Be countercultural. ¿Qué significa ser contraculturales? What's it mean? ¿Qué significa? Give me a practical term. Dame algo más práctico. Different, okay. Diferente, obviamente. What else? Weird. Weird. All right, I like that word. Weird. Dice weird, extraño. We just need Huh? Raro. Raros. we just need to be okay with being weird. Tenemos que estar, en nuestra mente, tenemos que estar bien siendo extraños, ¿no? Ajá. Raros. It's okay. Está bien. Because, you know why? ¿Por qué? I was talking with a family a while ago. Hemos hablado con And una they had made many changes in their life. familia. Ellos han sido muchos cambios en la vida. And in the process En el proceso, of following God's methods, y buscando la método de Dios, they lost their old friends. perdieron sus viejos amigos. Because their friends said, you guys are too weird. Y dijeron, ustedes son muy raros. And I, after some time, I was talking with the mother, and I said, well, how's it going? Después de un tiempo estaba hablando con la madre y le dije, ¿cómo estás? And she said, well, at first it was really hard to be weird. Entonces ella dijo, al inicio era muy diferente ser raro. But I've realized something. Pero realizar algo. I think I like being weird. A mí me gusta ser raro. I said, you like being weird? Y ella me dice, yo le dije, ¿le gusta ser raro? No, what I mean is this. Y lo que yo estoy dando de entender es I'm esto. following God's methods. Yo estoy aplicando los métodos de Dios. And so that makes me, according to God, I'm normal. Y de acuerdo con Dios, estoy normal. So if my friends think I'm weird, Si mis amigos me dicen que estás rara, but God thinks I'm normal, pero Dios dice que estoy normal, then I'm okay with being weird. entonces estoy bien siendo raro. We just need to change. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas. Okay, point number 2, restoring our Punto número families, fulfilling the message of Malachi. Entonces, restaurando nuestra familia, cumpliendo con el mensaje de Malaquías. We need to educate parents. Tenemos que educar los padres. And I believe this is something we need to take on as a church. Y eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Because we read in the book Education that never, now that's a strong word, never. Vemos en el libro de educación, dice nunca. How often is never? ¿Cuántos nunca? Nunca. It's not going to happen. No va a ocurrir, eso es lo que está diciendo. Never will education accomplish all that it might and should accomplish until what?
Dice, la educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que. Until the importance of the parents' work is fully recognized and they receive a training for their important responsibilities. Dice, hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciben una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. So education will never accomplish its purpose Entonces la educación no va a lograr su propósito until we train the parents. hasta que entrenamos los padres. Wow. What are we doing as a church to train? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para entrenar a los padres como una iglesia? Are we training them? ¿Estamos entrenando a los padres? You know, I think we used, maybe like 30, 40 years ago, we would have parenting classes as part of our church. Hace 30 o 40 años atrás teníamos entrenamiento para los padres. I haven't heard of parenting classes in a long time. Pero no he escuchado de entrenamiento de los padres en muchos tiempos. Are we training parents? ¿Estamos entrenando a los padres? Spirit of Prophecy books on education in every church library. Tenemos el Espíritu de Profecía y el libro de educación en todas las librerías aquí de la iglesia. Do we have study groups for parents? Tenemos estudios bíblicos para los padres. And here's something else. Y otra cosa, We've, I think, completely lost this. hemos perdido completamente eso. But this is biblical instruction. Eso es algo bíblico, instrucción bíblico. In Titus, En Titos, it says the older experienced mothers los madres con más experiencia need to be training the deberían younger entrenar mothers. las madres más jóvenes. Now that's a strange idea, isn't it? Eso es algo extraño, una idea extraña, ¿no? But that's biblical. Pero es bíblico. Many times young mothers don't want to receive instruction. Algunas veces las madres jóvenes no quieren recibir instrucción. You can't force it. No puede forzarlo. But I know many young mothers who do want to receive instruction. Pero yo conozco muchas madres jóvenes que quieren recibir instrucción. Who can instruct them? ¿Quién va a instruirlas? Okay, point 3. Punto número 3. To restore our families, Para restaurar nuestras familias, we need to focus on the early years of childhood. tenemos que centrarnos en los primeros años de la infancia. In other words, don't wait until they're teenagers to start the spiritual instruction. No espere hasta que son teenagers para empezar la instrucción religiosa. The research tells us that the early years are a window of time to develop spirituality, Entonces nos dice los datos, ¿verdad? Que en los primeros años es muy importante para empezar la espiritualidad. to develop cause and effect reasoning, emotion, relationships, many things. You can see here on the list, but importantly, conscience, character. Mira, todas las cosas que podemos empezar en los primeros años: emoción, relaciones, manejo de comportamiento, idioma, memoria y conciencia y comprensión moral, que sería importante. And we need to focus on developing this in the early years. Y nosotros tenemos que enfocarnos en entrenar a nuestros hijos en los primeros años esto. But you see what's happened in modern times? Pero en lo moderno ahora, We think that we need to teach the ABCs and we need to teach our children how to read and give them flashcards and prepare them academically. y a veces nosotros tenemos que académicamente enseñarlo cómo leer, enseñarle cómo memorizar las cosas. When those things can wait. Pero esas cosas pueden esperar. We need to focus Tenemos on que what's enfocarnos important for eternity in the Que lo early que es years. importante para la eternidad. The future happiness of your families and the welfare of society depend largely upon the physical and moral education which your children receive in the first years of their life. La felicidad futura de vuestras familias y el bienestar de la sociedad depende mayormente de la educación física y moral que reciban nuestros hijos en los primeros años de su vida. And it's been said, give me a child until he is 7 and he will be mine forever. Se ha dicho, dame un hijo hasta que tenga 7 años y será mío para siempre. How many of you have ever gone on a long journey? ¿Cuántos de ustedes han ido a un viaje largo antes? I think all of us. My family and I started Thursday on our trip for here in North Carolina, Nosotros empezamos el jueves para nuestro viaje para Carolina del Norte, coming from Missouri. empezando en Missouri. Now, as you're getting ready to go on a trip, Mientras estamos preparando para nuestro viaje,
you have to consider what mode of transportation you're taking Tenemos que considerar qué método de transportación vamos a tomar so that you can decide how much stuff you can bring. para poder empezar qué vamos a llevar. Right? So coming here to North Carolina, we were driving. Nosotros venimos aquí manejando. So we had a car, Tenemos un carro, un coche, ¿verdad? and each one of us have our suitcase and a backpack, Y cada uno de nosotros tenemos nuestro maletín y nuestra mochila but maybe a few extra things. y también otras cosas extras. We had, yes, plenty of extra things. Actually. Muchas cosas extras. But if we were taking a flight instead of driving, Pero si nosotros íbamos en avión en vez de manejar, could we bring extra things? ¿podemos llevar cosas extras? No, only our suitcase, No, solamente nuestro maletín, or you have to pay extra. porque tenemos que pagar extra, ¿no? Okay. Now, how many have ever flown on a budget airline? ¿Cuándo ustedes ha viajado en una avioneta barata? Any? Okay, there was one, two. Okay, how much can you bring with you? ¿Cuánto puedes llevarte en eso? Yeah, normally like maybe a little bag or maybe just the clothes on your back. Tal vez hoy en día solo con la ropa que tienes, a veces una mochila pequeña. So you have to know your mode of transport to know how much you can bring. Tenemos que saber cuál es el método de transporte para saber qué vamos a llevar. Okay, but let's consider another journey, Ahora vamos a considerar otro viaje. and I think it's one that we're all on. Este viaje todos nosotros estamos. Are we traveling to heaven? ¿Vamos a viajar al cielo? How much can we bring with us to heaven? ¿Cuánto tú te puedes llevar hacia el cielo? Oh, character. You mean I can't bring my suitcase? Entonces, ¿no puedes llevar tu maletín? No, I don't want a suitcase, No, no quiero un maletín. but I need a good character. Pero necesito un carácter bueno. Can I buy a character when I get to heaven though? ¿Puedo comprar un carácter cuando llego al cielo? I'll just bring my credit card with me. Entonces voy a llevar No. mi tarjeta de crédito, ¿no? No, but I need a good character. Pero necesito un buen carácter. So don't you think character is the most important thing we should be focusing on here? Entonces, ¿sería el carácter lo más importante que deberíamos enfocarnos? If our children have a good character, Si nuestros hijos tienen un buen carácter, but they don't know math, pero no saben matemáticas, at least they'll go to heaven. por lo menos van al cielo. Nobody said amen? Amén. Isn't that more important? ¿No será más importante? A character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next. Dice, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. How important then is the development of character in this life? ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en nuestra vida? So I just want to ask us, when is our focus? Entonces, ¿cuándo es nuestro enfoque? Are we focusing on character development in the early years, or are we waiting until it's much more difficult? ¿Estamos enfocando en los primeros años de los niños el carácter, el desarrollo del carácter o después? Okay, point 4, restoring our families. Punto número 4 de restaurar nuestras We familias. need to limit media. Limitar la pantalla. Now, we're going to talk more in depth about this afternoon. Entonces vamos a hablar un poco más enfocado en esto en esta tarde. We need to recognize how media is separating our families. Vamos a reconocer cómo la media está separando nuestras familias. And I think we can think of many ways in which it is doing this. Y podemos ver muchas maneras donde está haciendo eso. It's addictive. Es adictivo. In fact, here I have a statement from an addiction specialist. He says, I've worked with hundreds of heroin addicts and crystal meth addicts, and what I can say is that it's easier to treat a heroin addict than a true screen addict. Dice, he trabajado con cientos de adictos a la heroína y adictos a las metanfetaminas de cristal, y lo que puedo decir es que es más fácil de tratar a un adicto a la heroína que un verdadero adicto a la pantalla. Wow. Anyone here giving their children heroin? ¿Alguno de ustedes le está dando heroína a sus hijos? Clearly not. No, ¿verdad? But is it possible we're giving them something even more addicting? ¿Es posible que estamos dando a nuestros hijos algo más adictivo que eso? And there's more. Es We know más. that it damages the eyes. Muestra que es dañino a los ojos, It affects attention problems, Afecta- causes attention problems. atención. We know that study habits are improved when you use paper and pencil versus the screen. Los hábitos de estudio aumentan cuando se usa papel y lápiz y no una pantalla. And much more. We'll talk about it this afternoon.
Entonces, vamos a hablar eso después, ¿ok? But I'm really wanting to focus on how it's separating our families. Lo que quiero enfocar es cómo va a estar separando nuestras familias. What kind of priorities are we giving? Are we demonstrating to our children? ¿Qué prioridades estamos demostrando a nuestros hijos? I have personally witnessed, I travel a lot. I see a lot of parents with their children, Hemos visto muchos padres con sus hijos and many behavior problems in children y muchos de los problemas de carácter en los niños start empieza with a parent who's distracted on their phone. con un padre que está distraído en su teléfono And the child is fussing, y el hijo, perdona, que está frustrado. and eventually the child gets to screaming, Eventualmente el niño empieza a gritar and then the parent disciplines the child. y el padre entonces disciplina al niño. But the problem began because Pero- the parent was distracted on their phone. El problema empezó cuando el padre estaba distraído en el teléfono. But there's even more. Pero hay más. In God's plan, En el plan de Dios, families shared together. familias compartiendo juntos, They studied together. estudiaban juntos, They talked about their problems together. hablaban de sus problemas juntos. And the problems that happened in the family Y los problemas que pasaban en la familia stayed in the family. se quedaban en la familia. Now, what Ahora, happens when a young person has a problem? ahora cuando una persona tiene un problema, ¿qué pasa? Who do they talk to? ¿A quién habla? Do they go to their parents? ¿Van a sus amigos, a sus padres? Or do they go to their social media accounts? ¿O van a la media social? And so the problems that happen in one family that could be addressed in a godly manner El problema es que podían ser hablado y platicado adentro de una familia y tratado con una manera piadoso, now spread ahora like a cancer se to riega others. como un cáncer. And just remember this, parents. Recuerdan estos padres. If your child can use a smartphone, they can easily operate any of the above. Si tu hijo puede utilizar un teléfono electrónico de smartphone, ¿verdad? Él puede también utilizar cualquiera de estas cosas. All right, point 5. Punto número 5. We need to prioritize relationship. Tenemos que priorizar, relaciones. And this is perhaps one of the most important points here in restoring our families. Obviamente eso es uno de los más importantes en restaurar nuestras familias. We read in Deuteronomy Deuteronomio. that God tells the parents in Israel, "These words which I command thee this day shall be in thine heart." Dice, estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón And then you need to teach them to your children. y las repetirás a tus hijos. How? ¿Cómo? In your house, when you're walking by the way, Hablar de ella estando en tu when you're casa, lying down, cuando estás caminando, when you rise up, cuando te acostaste, all day, every day. cuando te levantas, todo el día, a todo el tiempo. Those things that are in your heart Todas las cosas que están en tu corazón come out naturally ven naturalmente as you spend time together. mientras estás compartiendo tiempo con uno. Invest in a connection, Invertimos en la conexión and it becomes natural to teach. y es hace naturalmente algo que podemos enseñar. But if you don't have your child's heart, Si no tienes el corazón de tu hijo, it's really hard to teach them. es bien difícil para enseñarlos. So the method given in Deuteronomy is to connect with the heart first. El método de conectar en Deuteronomio es conectar con el corazón primero. Our final point, Punto final, we need to prioritize the work of mothers. priorizar la obra de las madres. This is something that we have really neglected, I feel, as a church. Como iglesia nosotros hemos sido negligentes en esto. We read that opportunities of inestimable worth and interests infinitely precious are committed to every mother. Dice, a cada madre se confían oportunidades de valor estimable y intereses infinitamente preciosas. How much is inestimable? ¿Cuánto es inestimable? You can't put a value on it No se puede poner valor, because these are things of eternal value. porque son intereses infinitamente o de la eternidad. The mother who trains her children for Christ is as truly working for God as the minister in the pulpit. La madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. We need to change our mentality, don't we? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. And this is an amazing statement. It says the mother should not accept burdens in the church which compel her to neglect her children.
Dice, la madre no debe aceptar cargas en la iglesia que le obliguen a descuidar a sus hijos. The best church work in which a mother can engage is the training of her children. La mejor obra eclesiástica a la que puede dedicarse una madre es la educación de sus hijos. Wait, church work? La obra de la iglesia But she's not in church. no está dentro de la iglesia. She's at home. Ella está en el hogar, But this is church work. pero eso es obra de la iglesia. In no other way can a mother help the church Dice, de ninguna otra manera puede una madre ayudar más a la iglesia more than by devoting her time to those who are dependent upon her for instruction. que dedicando su tiempo a aquellos que dependen de ella para su instrucción. Mothers, do you want to help the church? Madres, ¿quieren ayudar a la iglesia? The best help you can give the church is La mejor training your ayuda, children. la mejor ayuda que puede dar a la iglesia es educar a sus hijos. That's, again, a mindset shift. Eso es una mente cambiada, ¿no? Because the king upon his throne has no higher work than has the mother. El rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. She has in her power the molding of her children's characters that they may be fitted for the higher immortal life. A ella le toca moldear el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior y inmortal. Angel could not ask for a higher mission, for in doing this work, she is doing service for God. Escuchen eso, un ángel no podría pedir una misión más elevada porque mientras realiza esta obra de la madre se está sirviendo a Dios. An angel ¿Un ángel couldn't ask for a higher mission? no puede pedir una misión más elevada? That's an incredibly important work. Eso es una obra muy importante. When the judgment shall sit, when Cuando the books empiece el shall be juicio. opened, Y los libros sean abiertos. when the well done of the great judge is pronounced and the crown of immortal glory is placed upon the brow of the victor. Cuando se pronuncia el buen hecho, el del gran res, y colocándole en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, Many will raise their crowns in sight of the assembled universe and pointing to their mother, say, "She made me all I am through the grace of God. Her instruction, her prayers have been blessed to my eternal salvation." muchos levantan sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Amén. Amen. We need to restore our families. Tenemos que restaurar nuestras familias. Why? ¿Por qué? Because, and actually I want to just go back to the beginning. Vamos a Sorry. ir otra vez al inicio. To the 3 points that we began with so that we can understand this clearly. Los 3 puntos para entenderlo más claro. In the preparation for Jesus' coming, En la preparación para la segunda venida de Cristo, we need to restore the family. This is the Malachi message. el mensaje de Malaquías, tenemos que restaurar las familias. We do this through, or as we restore the family, we then can train an army Mientras estamos restaurando las familias, ahí podemos entonces, cuando está restaurado, entrenar un ejército. and with this, we can fulfill the Great Commission. Y con esto podemos cumplir el evangelio predicado en el mundo, la But gran comisión. this restoration of the family is a work that will require a lot of sacrifice. Y esta restauración de la familia es un trabajo que va a tener sacrificio. It will require a work that the world may not look upon and applaud. Entonces va a ser un trabajo que el mundo no va a mirar ni va a aplaudir, But the world will notice the difference. pero el mundo va a ver la diferencia. Let's go back to the end here and finish with that. Vamos a ir a lo último para terminar. Let's read, yes, this one, the position of a parent. The position of a parent is one of the most responsible on earth, yet it is far too lightly regarded by the majority of the world. Dice, la posición de un padre es una de las más responsables en la tierra. Sin embargo, es considerada muy ligeramente por la mayoría del mundo. The future of the rising generation is in the hands of parents. El futuro de la generación creciente está en las manos de los padres. For in a great measure they hold within their control the destiny of their children, both for time and for eternity. Él dice, pues en gran medida ellos sostienen dentro de su control el destino de sus hijos, tanto por el tiempo como por la eternidad. The salvation of the young depends almost wholly upon the training they receive in childhood. La salvación de los jóvenes depende casi totalmente de la formación que reciben en la infancia. How many were alive in 1963?
¿Cuántos de ustedes estaban vivos en 1963? Oh, this is a young audience. All right. Son jóvenes, mayormente jóvenes aquí, ¿verdad? Anyone know what happened in 1963? ¿Algunos de ustedes saben lo que pasó en 1963? All right. Well, Kennedy was shot, El assassinated. presidente Kennedy fue asesinado, But that's not the event I'm thinking of. pero ese no es el evento que estoy pensando. I'm thinking of a famous speech. Estoy pensando en una plática, ¿cómo se dice speech? ¿Una obra? No. Un discurso famoso que ocurrió By Martin Luther King. de Martin Lutero King. I don't know how to say that. He said, I have a dream. How many have heard of that Él speech? dijo una cita, una obra que dice, yo tengo un sueño. He had a dream for his people. Él tenía un sueño para su pueblo. I have a dream for our people. Yo tengo un sueño para nuestro pueblo. I have a dream for our church. Yo tengo un sueño para esta iglesia. I have a dream that we embrace this message of true education, Yo tengo un sueño que podemos captar este mensaje de la verdadera educación, centered in the family. centralizado en la familia. I have a dream that we recognize that this work of education must begin with the parents and that every church become a training center for parents. Y para saber que no todos nosotros y la iglesia en total que queremos enfocar el entrenamiento de los padres y que cada iglesia puede empezar a enfocar en ese entrenamiento. I have a dream that as parents receive this training, everyone takes it to their homes Y tengo un sueño de que cuando los padres reciben ese entrenamiento, se lo llevan a sus hogares. and begins to shape their children's characters Y empezar a moldear los caracteres de sus hijos for eternity. para la eternidad. I have a dream that every home becomes a center of light for their community. Y que cada hogar se forma un centro de luz para sus vecinos, ¿no? And from that training center of the home, Y de ese entrenamiento en el hogar, they send forth laborers, workers, ellos envían soldiers, soldados, trabajadores, obreros well equipped. que están muy equipados. And my dream is based in the promises of God. Mi sueño está basado en la promesa de Dios. Promises that will be fulfilled if we take up the work. Promesas que van a ser cumplidos si nosotros, como padres, cogemos el trabajo. Because my dream is that as we take this work, Y mi sueño es que cuando tomamos ese the labor, gospel goes to the world el evangelio se va a predicar al mundo and Jesus will come. y Jesús vendrá. It's 2026, Es 2026, the middle of 2026. en medio de 2026. It's hard to believe. Es muy difícil de pensar. What are we doing this year to fulfill this dream? ¿Qué vamos a hacer para cumplir este sueño? Because I don't think we have much time left. No tenemos mucho tiempo ya. Let's close with prayer. Vamos a terminar con oración. Our Father in heaven, Querido Padre, que estás en los cielos, thank you, Lord, for gracias all this precious instruction. por todas estas instrucciones preciosas. Thank you for the families that are here represented. Gracias por las familias que están representadas aquí. I pray that you'll give each one the help and guidance that they need. Oro que cada uno sea dirigido por el Espíritu Santo. And Lord, that this church Y esta at iglesia Bryson City en Bryson City, will be a training center, que sería un centro de entrenamiento. that we can fulfill that Malachi message, Podemos cumplir con ese mensaje de Malaquías. and that we can help finish the work on this earth. Podemos terminar el trabajo de Dios. And we thank you. Te agradecemos. We ask all this in the name of Jesus. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We're going to have a short little break before we start our divine worship service. So if you would like to use the restroom at this